Muchas gracias, Cristóbal. Gracias por la invitación de tener esta oportunidad de acompañar al amigo acá y los amigos, las amigas acá, varios colegas, ex colegas de la Universidad Católica de Temuco y con quien he mantenido como contacto y relaciones. Así que igual así como es mucho gusto estar aquí presente. Yo creo que de mi título lo único que va a ser es breve. Eso es mi pretensión. Además, como yo había calculado 10 minutos, me dice 20 minutos, así que como buen antropólogo no había preparado texto, como cuando vi que todos los filósofos venían con un texto, ahí me empecé a teclar las notas que tenía en mi papel, eso sí, así que hay una apariencia de texto con sus imperfecciones. La verdad que con esta presentación quisiera o sea, como todas las presentaciones son muy personal, pero a mí realmente quisiera como explicar por qué el pensamiento de Ricardo Salas, en particular el pensamiento que está esbozado en el documento que nos compartiste, que no se fue presentado en la mañana, fue mencionado finalmente, no, menos mal, porque era un texto que yo creo que eran 2 horas de lectura. O sea, menos mal en términos de tiempo, pero, así que quisiera explicar por qué este texto me hace como mucho eco y sentido con la antropología que iba a decir desarrollo, porque creo que somos varios y varias a desarrollar a diario y que está comprometida con las transformaciones sociales y que es sobre todo como la filosofía de Ricardo que se quiere como práctica, polifónica y comprometida. Eh, Ahí, bueno, en el texto que no fue presentado en la mañana, pero como casi todos y todas aludimos a ese texto, nos encontramos con diversas preocupaciones que son comunes con preocupaciones mías, que tienen que ver con las conflictividades en Wallmapu, ¿cierto? Y la injusticia también en Wallmapu, la crisis, pero también la crisis globalizada de los sistemas convencionales de democracia, en particular lo que se vive en Europa y ahí, bueno, en el texto, como Ricardo menciona, entre otros, como Francia, ¿cierto? A través del texto de Cynthia Fleury. Así que ahí me sentí de ahí, de Wallmapu a París, como ese camino que nos propone Ricardo en su texto me ha dado mucho como sentido. Así que he leído con mucho interés el texto y sin querer realmente sea como condescendiente, realmente me gustó, como dentro de los varios textos de Ricardo que he leído, que a veces incluso ha ayudado a traducir en francés, uno que he entendido más, o sea, yo creo que un 80% más o menos siento que he entendido y así que me parece además que hay un buen desarrollo, o sea, está muy bien elaborado. Uno dice, pero no va a hablar de eso, y de repente aparece, digamos, la mención de. Así que realmente ha sido realmente como un gusto como poder como seguir la reflexión de Ricardo en ese texto. Eh, bueno, es bien didáctico también, y no, obviamente como hay muchas provocaciones, como lo hemos visto hasta hoy en día, como varios de los argumentos han sido como discutidos, y yo creo que, bueno, era la idea que tenía Ricardo. Y hay como también esa riqueza, no soy, bueno, ya le dije desde el comienzo, soy antropólogo, como un poco Juan Jorge, he sido arrastrado, no completamente, por la filosofía, por algo me ha arrastrado Ricardo, no cualquier filósofo, sino Ricardo, cuando trabajé durante una docena de años en la Universidad Católica de Temuco, y donde compartimos el núcleo de estudios interculturales e interétnicos. Bueno, está el Mario Samaniego también, que por otra parte también me arrastró por la filosofía, que era como terreno que no conocía. Por ahí lo que me llama la atención en los textos de Ricardo, esa capacidad, digamos, de ligar autores que son bien diversos, o sea, de los de Colonial a la Cynthia Fleury,
pasando por Alain Caillé, Renaud, este autor, este colega belga con quien entra en discusión que no sé si le vaya a lograr a nombrar bien Malchalk. Así que también es interesante esa riqueza que hay de poder como ligar realmente, relacionar. Es un poco la preocupación del diálogo que está planteando a lo largo del texto en otros ámbitos. Por ahí me pareció interesante. Bueno, el título menciona también la idea de antropología simétrica, que no es mía, bueno, un concepto que ha sido como desarrollado por autores como Bruno Latour, ¿cierto? A mí, cuando leí el texto, me hizo pensar en antropología simétrica, no solamente porque el texto está lleno de simetría, simetrización y compañía, pero también porque este recorrido que nos propone Ricardo entre un recorrido de pensamiento entre Walmapu y París, pasando por Lovaina, ¿cierto? En torno a la crisis de la democracia, me hizo pensar un poco esta capacidad que se reivindica de, o sea, lo que plantea, digamos, de equiparar, digamos, las filosofías, los distintos sistemas de filosofías, y no solamente los del norte o los occidentales, pero también pensar que otras culturas también tienen sus propios como categorías de pensamiento y que también como ponerle al mismo nivel. En ese sentido, a mí me parece, digamos, que esta potencialidad del pensamiento intercultural de dialogar entre con la filosofía moderna y con otros pensamientos como sobre asuntos de identidad, me hizo pensar un poco a la antropología. Se le está apagando cada minuto la pantalla, por eso que me pierdo un poco por allá. Lo otro elemento que me hizo pensar también en la antropología simétrica es la reflexión que cuando Ricardo, un momento del texto, no anoté las páginas, cuando alude al diálogo y el entendimiento a propiciar en el marco de la interculturalidad, dice hay que tomar en cuenta distintas voces, pero no solamente las voces de los actores, ¿cierto? Como de otros objetos que están también, o sea, no le dice así, pero yo le interpreto así, de objetos que están dotados de otras ontologías, que puede ser lo que o colectividades que son humanas o no humanas, que obviamente uno puede pensar los elementos de la naturaleza, pero también uno puede pensar al mismo territorio, ¿cierto? Escuchaba el colega Claudio en la mañana, la tecnología, uno dice, bueno, la tecnología es algo del hombre, pero no va más allá de eso la tecnología cuando uno escucha esos distintos elementos también hay que saber lograr escucharlos también y a dialogar con ellos. No es un diálogo entre dos grupos, dos colectividades humanas nomás lo que se está planteando en la interculturalidad. Así que ahí también me hizo pensar esa idea de antropología simétrica, que un poco también lo que planteó, digamos, Latour cuando empezó, digamos, a decir, claro, como la antropología también tiene que tomar como objeto, como también elemento no humano. Hay también una parte del texto de Ricardo que me gustó, que también me dio mucho sentido. Cuando Ricardo afirma que la filosofía intercultural no es un pensar culturalista, sino eminentemente social y política, y considera las interacciones de forma contextualizada, yo creo que la antropología a la cual uno tiende también en aludir, tampoco se aboca solamente al asunto de cultura, tampoco se aboca solamente a los pueblos indígenas o, o a los subalternos, sino a las relaciones que hay, muchas veces relaciones de poder, de dominación, ¿cierto? Y también a diversas formas híbridas e interaccionales que hay de subjetivación y de los modos de ser que están encubiertos para esta idea de cultura. Y ahí hay una primera reflexión que, como pregunta, visto que la idea es un poco interpelar, quizás ha sido resuelto para la filosofía, otra vez no soy especialista, pero igual de aquí a como mencionar. Al leer el texto y a reflexionar así,
me pregunto si no tendríamos que abandonar el uso o sobreuso del concepto de interculturalidad. De la misma manera que en antropología hay algunos autores que han planteado que cultura ya no calza y además como se habla de cultura por cualquier cosa, de esta manera y ha perdido como la posibilidad realmente analítica, que hay algunos autores que están hablando de configuración cultural, de, no sé, o sea, yo evito de hablar la cultura mapuche sabiendo que yo hablo de un contexto cultural mapuche, de esta manera. Bueno, desde muchos años colegas han hablado de lo sociocultural, ¿cierto? Así que de la misma manera que hay varias personas que dicen, no, cultura evitamos porque no podemos empezar a discutir, si empezamos a hablar de cultura, no vamos a ver realmente lo que hay atrás de eso, que son estos efectos de dominación, de subjetivación que hay atrás de eso. Así que me pregunto si también lo intercultural no sería, o sea, otra vez yo creo que seguramente algunos de ustedes ya le han reflexionado sobre eso, si no hay que buscar de lo intersociocultural, de lo interhistórico sociocultural o político entre medio, o no sé si no queda corto, digamos. A mí me encanta el término intercultural, varios de ustedes conocen mi historia, yo no conocía ni tenía idea que existía interculturalidad antes de llegar a Temuco. Ahí me di cuenta que que todos hablaban en los años 90, bueno, todavía no era tan de moda, pero sí había empezado la moda, digamos, de la política intercultural y todo eso, y aprendí que esta palabra, después entré en los años 2010, entré en un núcleo de estudios interculturales e interétnicos, y claro, que entre intercultural e interétnico yo quedaba más con lo intercultural, porque interétnico valía muy, no sé, como muy colonial, o sea, así que de esta manera ahí me he vuelto y llegué a otra universidad y aparecí como el especialista en interculturalidad. Puede ser. No sé cómo explicar que un par de años antes no tenía idea de lo que era. Así que me encanta el término yo gano mi vida con la interculturalidad. Por igual me pregunta si no tengo que cambiar de concepto. Así que pregunta abierta, capaz que ya ha sido resuelta, ya le han preguntado tanto tiempo. Hay otros aspectos del texto de Ricardo que me hace pensar muchas cosas y que me interesó el concepto de universalidad, que eso, bueno, los debates ahí como desde la filosofía política son muy importantes, pero justamente un concepto que muchas veces está vilipendiado por lo decolonial, ¿cierto? Por lo estudio decolonial. Y obviamente Ricardo no es el único autor, pero él trata de justamente mostrar que la universidad, no hay que pensar esa universidad abstracta, como dice, ¿cierto? Y hay que igual como superarla, hay que encontrar un cierto, o sea, no hay que abandonar el elemento, el concepto, sino que hay que resignificarlo y encontrar otros significados, como se dice, no sé si en francés o en castellano, a veces me pierdo entre la lengua, no hay que botar el agua no hay que botar la guagua con el agua del baño. Ça numéro en français, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain du bébé. O sea, ¿quién me entiende? Lo que hablan en francés me habrán entendido algo. Bueno, pero decir no hay que botar todo, así como, no hay que botar la agua y estar botando el agua del baño de la guagua. Pues bueno, lo mismo con universalidad, como que quizás ahí, o sea, hay varios autores que han planteado un poco esta idea que al final hay que buscar otra forma de conciliar el universalismo, obviamente no el universalismo tal como se ha ido planteado a través de los derechos humanos generados desde el norte, pero igual como encontrar algo que está entre esa tensión entre los particularismos, los efectos también culturalistas reificantes del capitalismo diferencialista que también va trabajando un poco esa idea de identidad como diferenciadas. Y a mí me hace pensar un poco a toda esa tradición de pensamiento como que yo creo que uno le puede encontrar en Fanon. Yo no soy especialista de Fanon, pero siempre se dice que Fanon trató de plantear otros tipos de universalismo, un universalismo como crítico, hacer un universalismo como el que había
permitido el esclavagismo y el postcolonial después en África, por plantar también como otra forma, digamos, de un universalismo del oprimido en esta manera. Y también uno le encuentra en varios como pensadores como indígenas, como en Nueva Caledonia. Yo me recuerdo como Ricardo, en Canadá nos encontramos con Rafael Mapu, ¿cierto? Por toda la tradición de Chibaú, Jean-Marie Chibaú, que plantaba, son líderes y pensadores canaquí, que plantaban, digamos, el universalismo, el reconocimiento de la diferencia. Al final no va a ser tan breve. Pero también no me acuerdo, capaz que también Ricardo, cuando estuvo en Canadá, el Pierrot Rostrembler, que también un historiador inú, que también plantó el tema de la posibilidad de hacer una relectura del concepto de universalismo para buscar más bien lo que nos une que lo que nos diferencia también. Así que ahí hay algo también en la reflexión de Ricardo que me parece interesante para pensar esta otra forma de pensar el universalismo. Yo no puedo como, no voy a parar antes de hablar del Ricardo Salas como pragmático. Yo creo que hay algo también que siempre me llamó la atención desde que le conozco, que Ricardo es un filósofo, pero un filósofo de terreno, ¿cierto? O sea, cuántas veces le he visto en comunidad, ahí como alguna celebración o visitando amigos en comunidad, como hemos trabajado juntos, ¿cierto? Como en proyectos como el Paumapu. Y ahí es interesante porque Ricardo ha sido, no era solamente la voz filosófica o de la sabiduría, pero el Paumapu era un protocolo de atención a usuarios mapuche en los tribunales, donde no tuvimos que confrontar los tribunales, o sea, decía que tuvimos conflicto con los tribunales, que no, a momentos nos cerraron las puertas de esta manera, y de esta manera como Ricardo trató de aplicar en los consejos, en las conversaciones, todo lo que aparece aquí, diciendo, bueno, eso es lo propio de esta cultura, y que estamos bien si estamos aquí, y si estamos con estas fricciones, como dice en su contexto. Nosotros dijimos, nos metimos en las patas del caballo, ¿cierto? Pero era interesante porque de esta manera ahí el trabajo con Ricardo, el trabajo aplicado también, su forma de aprender los conflictos, las relaciones, ha sido de una grande relevancia. Yo creo que algunos quizás le pueden subrayar, yo creo que también ha pasado algo muy, muy importante a lo que ha sido el doctorado que se ha creado, no voy a decir es el Ricardo, pero Ricardo tiene un grande rol en ese doctorado en estudios interculturales, y ahí también yo creo que hay algo muy, muy distinto. Le veo, después me cambié de universidad y vi lo que era mi otro doctorado, y hay algo bien particular y bien intercultural en su manera de pensar lo que es un doctorado, y la persona que entra ahí, que realmente valora, y que yo veo que aquí se relaciona también con la actitud del pensamiento crítico, pero pragmático también de Ricardo al nivel de la interculturalidad. Voy a dejar una última pregunta, también, o una última reflexión. Sí, eso. A mí me lleva, digamos, a lo que me interesa, que es el tema de las injusticias, que, bueno, que me interesa porque Ricardo me ha llevado en su camino también. Yo durante mucho tiempo trabajé en los tribunales, trabajando cómo se trata los mapuche, claro. Obviamente los mapuches sufren injusticia, pero me di cuenta que no había solamente los mapuches que sufría como de injusticia, quizás otras formas de injusticias. Así que de repente como me desplacé, dije, bueno, interesémonos a la injusticia y más allá de los tribunales, porque los tribunales no tienen el monopolio de la injusticia. Y eso fue un camino que me ha mostrado, digamos, bueno, con la lectura también de Renaud, la injusticia. Y eso me pensaba, algo dijo Ricardo en la mañana, que él había notado algo en el texto, pues me dio un poco, porque Ricardo, cuando se refiere a la crisis de las democracias, dice que se relaciona justamente con la crisis de esa capacidad o esa posibilidad de generar estos diálogos que está planteando entre diferentes. A mí lo que me parece que en qué medida estas crisis democráticas no son el producto, obviamente, de lo que la masificación de las molestias, malestares,
injusticias que se está generalizando en el mundo, pero también una capacidad de empatizar con los sufrimientos generados por esta injusticia, pero pensando desde otro lado. Yo me recuerdo cuando fue elegido como Trump, al menos en la tele francesa mostraron una entrevista de uno afrodescendiente americano que decía por qué habían votado como Trump. Él decía finalmente Trump ha vivido lo mismo. Él ha vivido como injusticias, se le ha condenado, se le ha hablado como se le ha estigmatizado, se le ha dicho que era loco, y nosotros al final somos como él. Y yo creo que, bueno, quizás es un ejemplo, pero yo creo que pasa mucho también, lo veo hoy en día con la Marine Le Pen en Francia, que también se hace pasar como víctima. Hay una globalización de las injusticias, hay una universalización de las injusticias. Al menos uno le puede ver en Chile y en Hualmapu que él no se está quejando que no hay injusticia en Hualmapu. No solamente los mapuches, sino también los dueños de fondo que se está quemando ni siquiera se está quemando cosas, igual dicen que hay injusticias. Hoy en día estamos en un mundo en particular, el que yo conozco más cerca, que hay ese sentimiento de injusticia que hace aún más compleja de pensar en injusticia. ¿Con quién trabajamos este concepto? Hay un elemento en lo que dice Ricardo que es importante de la subjetividad. Dice, el diálogo también tiene que ver con la comprensión, o la interculturalidad tiene que ver con tomar en cuenta la subjetividad que se va produciendo. Y yo creo que todo lo que estoy diciendo sobre la injusticia tiene que ver eso. No sé cuál era la pregunta, más bien era eso. Yo creo que quizás estas crisis de la democracia que genera autoritarismo, ¿qué es lo que es autoritarismo? ¿Cómo se llama? Trump ha sido elegido democráticamente, de lo que, bueno, quizás no es la democracia que nos gusta, pero, así que esta crisis de democracia finalmente no es como el producto justamente de esa empatía por la injusticia que se está generando globalmente de nuestra manera, y que hace que gente que sufre de injusticia votan por gente que dicen que también sufren de injusticia. No sé si se me entendió, o hasta ahí yo llego. Gracias. No fui breve, pero